Capítulo 7. Al final de la fila. Segunda parte. Javier abrió los ojos. Notó que el entorno había cambiado. Seguía de la mano de Leire, pero ya no estaban en el patio del colegio, aunque algo en ellos les resultaba familiar. ¿En dónde estamos, Leire? Tranquilo. Estamos en mi mundo. Me resulta conocido, pero a la vez tan distinto. ¿Lo es? Aquí las cosas suceden de otra manera. Confía en mí y sígueme el ritmo, porque aquí todo puede transcurrir más rápido de lo que te imaginas. No hay tiempo para buscar lógica o razón. Solo vive, siente y no te hagas preguntas. Acepta el desafío. ¿Qué desafío? ¿Serás capaz de amarme incluso cuando todo cambie? ¿Incluso si el mundo se deshace a nuestro alrededor? Sí, claro que sí. Aquella realidad vibró de repente. Parecía un lienzo fresco donde los colores se mezclaban para dar origen a nuevas formas. La ropa de los dos adolescentes comenzó a cambiar, como si se deshiciera y volviera a componerse una y otra vez, cambiando de aspecto a cada instante. Con el primer paso, el tiempo comenzó a acelerarse, como si todo se moviera al compás de un baile invisible. Recorrieron calles tranquilas, senderos cubiertos de hojas, lugares que parecían existir solo para ellos. Y en eso se besaban, se abrazaban, se descubrían poco a poco. Y a veces, sin querer, se soltaban. Cada uno tomaba un camino distinto. Atravesaban espacios que no sabían nombrar. Se perdían entre formas nuevas, en rostros ajenos, pero siempre volvían a encontrarse. Bastaba una mirada para saber que todo estaba bien. Se tomaban de nuevo de la mano, como si ese breve extravío formara parte del camino, como si el haberse perdido diera más valor al reencuentro. Con cada regreso, Javier la amaba más. En cada detalle encontraba un motivo para quedarse. La curva de su boca, la intensidad de sus ojos, la forma en que alzaba apenas la ceja cuando se sorprendía. Pero no era solo su belleza lo que lo atrapaba, sino la cadencia de sus palabras, la música escondida en su voz, esa voz que se le quedaría grabada por años, como un eco capaz de atravesar cualquier silencio. Era un amor que se volvía más hondo en cada instante, como si el tiempo no bastara para contenerlo, hasta sentir que todo lo demás perdía importancia. Y aunque ella había insinuado que amarla podría ser un reto, para él no lo era en absoluto. Su amor no nacía de un esfuerzo, sino de la certeza. Fluía sincero, inevitable, como si siempre la hubiera esperado en su vida. Hagamos una promesa. Dijo Javier, sin soltar su mano. Si alguna vez nos perdemos, que siempre sepamos volver. Y si alguna vez no volvemos, que el recuerdo nos encuentre. Hubo un momento, sin embargo, en que la separación fue más larga, y cuando volvieron a encontrarse, algo había cambiado. Sus rostros mostraban señales del tiempo. No eran adolescentes, ya no.
se reconocieron con una intensidad nueva, y entonces la noche se volvió escenario. Recorrían avenidas con luces altas y esquinas llenas de música. Se fundían entre tragos y bailes, se besaban en portales ocultos, y el deseo ya no era juego, sino fuego. Y en sus manos, en cada escena, en cada lugar, una copa de vino, roja, densa, como un pacto líquido entre los dos. Bebían de ella y la copa siempre volvía a llenarse. No se derramaba ni vaciaba, Esto no lo elegimos, dijo ella, con la copa entre los dedos. solo nació. Y ahora nada puede detenerlo. Este amor es cada vez más grande. Javier se acostumbró al extraño paso del tiempo y dejó la lógica a un lado. Ya había perdido la cuenta de los días, los meses y los años, y ni siquiera notaba lo que hacía en cada jornada, porque para él solo existía el tiempo junto al aire. Todo lo demás se borraba, y la verdad ni le importaba. En una de tantas noches, se escabulleron entre las luces de la ciudad. Calles mojadas, lámparas titilantes y el eco de sus risas los acompañaron hasta perderse en la penumbra de un hotel. Afuera, el ruido no se detenía. Adentro, todo se hizo susurro. Se besaron contra la puerta, con la torpeza propia del deseo urgente. Al entrar, la habitación quedó a oscuras. Solo una línea tenue de luz se coló desde la calle, dibujando sus siluetas. No hay regreso después de esto. Dijo Leire, con una sonrisa temblorosa. No quiero regresar. Solo quiero que sigamos avanzando. Dijo Javier y la besó. Javier acarició su rostro con la yema de los dedos. Leire lo empujó suavemente hacia la cama, sin dejar de mirarlo. Apenas unos centímetros los separaban, y sus alientos, entrecortados por la pasión, se mezclaban en ese breve espacio. ¿Vas a quedarte conmigo, pase lo que pase? Sí, siempre. Ella sonrió, y su beso fue más intenso, más profundo. En ese momento ya no había espacio para palabras. El resto del mundo desapareció. Se fundieron, sin prisa, entre besos y susurros, hasta que la pasión los devoró, llevándolos sin retorno a un lugar solo de ellos. Todo siguió igual durante un tiempo. Los encuentros, las miradas, el vino inagotable. Pero sin que Javier lo notara del todo, algo comenzó a cambiar. La intensidad fue bajando, como lo hace la llama cuando el aire se espesa. Las fiestas ya no eran tan frecuentes, y si las había, eran discretas, con música lejana, como si sonara en otra habitación. Leire empezó a hablar menos. A veces se reía sola de algo que no compartía, o soltaba comentarios que parecían lanzados al viento, pero que caían cerca de él como piedritas. A veces pienso que el mundo está lleno de gente que nunca se atreve a ganar. Dijo una vez en una fiesta, mientras observaban a varios hombres apostar tímidamente en un juego de cartas. ¿Te parece? No sé. Creo que tal vez cuando se quiere de verdad, uno debería apostar más alto. Pero no me hagas caso. Son cosas que se me ocurren. Tonterías. Leire dejó de tomarle la mano. En lugar de mirarlo, miraba sus manos,
o lo que es peor, se quedaba viendo hacia el vacío. Si Javier se equivocaba en algo, ella no decía nada, pero fruncía los labios. Había gestos mínimos, apenas visibles, pero constantes. A veces no había nadie más, solo ellos, caminando por calles apagadas, con la noche colgando sobre sus cabezas como un telón que se va cerrando. Hasta que, una noche, quedaron en medio de una avenida solitaria, sin farolas, sin tránsito, sin voces, solo el silencio y el eco de sus pasos. Últimamente, las noches se parecen demasiado. Dijo ella sin mirarlo. Javier la observó sin entender del todo. ¿A qué te refieres? A que todo se repite. El mismo vino, las mismas calles, el mismo silencio. Javier sonrió sin captar del todo. ¿Eso es bueno o malo? Él intentó tomarle la mano, pero Leire se soltó con delicadeza y siguió caminando, adelantándose unos pasos. Javier no dijo nada, se quedó quieto por un momento, luego la siguió, en silencio. De pronto, a un lado del camino, un lugar se encendió. Era un salón extraño. Leire se alejó de Javier y corrió hacia ese lugar sin decir palabra, como si algo muy dentro de ella la hubiera llamado. ¡Leire! ¡Espera! Javier dudó, pero enseguida fue tras ella. Al entrar, lo envolvió una multitud borrosa. Todos eran hombres, ninguno tenía rostro. Eran siluetas oscuras que se movían como sombras. Javier no entendía, pero avanzó, empujado por una urgencia que no podía controlar. Buscó a Leire entre los cuerpos difusos. La vio avanzar entre ellos con determinación, esquivando, girando, con una confianza como si los conociera a todos. Finalmente se detuvo. Javier llegó hasta ella con el pecho agitado y la encontró junto a uno de esos hombres. Era una figura como las demás, sin cara, sin identidad. Aún así, algo en su postura sugería importancia. El hombre le ofrecía su copa, y Leire, con una sonrisa serena, bebía de ella. Una sonrisa que Javier no había visto en mucho tiempo. Ella se reía y brindaba. Javier no supo qué decir, pero Leire lo miró, solo por un instante, y en esa mirada no había enojo, ni tristeza, ni alegría, solo distancia. Luego siguió avanzando, adentrándose más entre la multitud. ¡Leire! ¿Qué te pasa? ¡Espera un momento! ¡Leire! Javier fue detrás de ella. La alcanzó una y otra vez, pero ella se alejaba siempre. A veces reía con otros, bebía de las copas que le ofrecían, hablaba con soltura, con encanto, pero cada vez que Javier se acercaba, Leire dejaba de sonreír. Se ponía seria, se giraba, se iba, y cada vez la expresión de fastidio en su rostro era más clara, como si la sola presencia de Javier fuese una interrupción, una molestia que no sabía cómo quitarse de encima. Y aún así, Javier la seguía. ¡Leire! ¡Por favor, espera! Entonces apareció otro hombre. No era distinto de los anteriores. Su rostro también era una sombra, pero en su presencia había algo distinto, algo firme, dominante. Leire se acercó a él, le habló al oído y sin vacilar, lo besó. Fue un beso largo, sin contención, apasionado.
Javier, incrédulo, se abrió paso entre las figuras que apenas se apartaban. Llegó hasta ella y la tomó suavemente del brazo. ¡Leire! Dijo Javier, esperando una explicación que calmara el temblor de su alma. Pero lo que encontró fue peor que cualquier palabra. Ella lo miró, sí, pero no era aquella Leire que él conocía. ¿Qué quieres, Javier? Ya déjame en paz. No había luz en sus ojos, ni nostalgia, ni cariño, solo una expresión helada, un gesto que hablaba con claridad aterradora. Era la mirada del final. Indudablemente, esa era la mirada de la muerte. Aquello ya no era un error ni un malentendido. Era el cierre definitivo de algo que alguna vez pudo ser. Y aún así, no se rindió. Con manos temblorosas, alzó su copa. Esa copa que los había acompañado durante toda aquella epifanía. Javier la ofreció. Se la tendió con un hilo de esperanza, como quien ofrece su última palabra. Fue en ese instante que vio algo que no había notado antes. Su copa estaba rota. Tenía una gran grieta a un lado y solo contenía tal vez un sorbo de vino. Leire lo miró con fastidio. Explotó en un gesto de furia. Golpeó la mano de Javier y la copa cayó al suelo, rompiéndose por completo. El sonido fue breve. Casi nadie pareció escucharlo. Pero para Javier fue un estallido que rebotó en cada rincón del salón, como si algo sagrado se hubiese roto para siempre. En los fragmentos de cristal, Javier reconoció los restos de su propio corazón, esparcidos sin remedio. Solo le quedó ver cómo ella se alejaba. Leire caminó con firmeza hacia el fondo del salón, donde ahora, por primera vez, la silueta de un hombre tenía rostro. Estaba sentado en un gran sillón, esperándola. En su mano había una copa distinta. El vino que contenía no era rojo, sino dorado y luminoso. Ella llegó hasta él y sin mirar atrás, se sentó a su lado. El hombre con el que Leire se había besado momentos antes se volvió hacia Javier. No tenía rostro, pero su voz era clara y punzante, como el eco de una verdad cruel. ¿De verdad creíste que ese gesto, allá en el colegio, en tu mundo, era su forma de decir que sí? ¿Que quería ser tu novia? No. Leire no habla con gestos ni con silencios. Si va a entregarse, lo dice. Y a ti nunca te lo dijo. Te creíste la historia que te convenía. Confundiste una mirada con un destino. Sí, al principio seguramente se interesó en ti. Pero te miró como ha mirado a otros. No por juego ni por crueldad. Solo estaba buscaba su verdadero amor. Y lo buscaba en muchos mundos, no solo en el tuyo. Asumiste lo que querías que fuera. Pero te equivocaste. Te equivocaste de historia, amigo. Esta no era la tuya. Mírate. En esta historia, tú eres el que está al final de la fila. Javier se estremeció. Y entonces lo notó. Era cierto. Estaba al final de una fila infinita, una hilera de figuras que se perdía hacia el horizonte, allá donde Leire y el hombre del sillón se veían más lejanos.
Lo entendió de golpe. Había sido relegado, desplazado, olvidado. Ni siquiera era parte del relato, solo un punto borroso en los márgenes. Con el pecho apretado, sin pronunciar palabra, dio media vuelta. Caminó lentamente hacia la salida del salón. Cruzó el umbral sin mirar atrás y se encontró ante esa calle solitaria y oscura, una avenida interminable. El aire era denso, el silencio total y el vacío, ese vacío al que conducía aquella avenida, parecía tener voz. Una voz baja, distante, pero insistentemente lo llamaba. Javier, Javier, huye Javier, huye y sálvate. Javier avanzó. Cada paso era un desprendimiento. Se alejaba del salón, del pasado, de la esperanza, del aire. Entonces ocurrió. Javier se dividió en dos. En el muchacho, inmóvil, con los ojos aún húmedos por la herida reciente. Y junto a él apareció su propia figura adulta, más alta, más gastada, bajo un gesto desolado. Ambos habían presenciado lo mismo. Ambos llevaban grabada en la memoria aquella fría mirada de Leire, como una herida compartida. El Javier adulto habló con voz cansada. Lo siento, muchacho. Es todo lo que pude hacer. Así son las cosas. Si ya no te aman, el juego termina. Pero recuerda bien la mirada que hoy viste en los ojos de Leire. La reconocerás en otros ojos. Y cuando eso suceda, sabrás a tiempo que es momento de marcharte. Recuérdalo. El joven no contestó, solo observó cómo esa versión futura se alejaba despacio. Lo vio desdibujarse hasta confundirse con la lejana oscuridad de esa extensa avenida. Después de que esa silueta se perdió en la oscuridad, Javier fue arrastrado hacia atrás como quien es llevado por la corriente de un río invisible. Recorrió en reversa todos los escenarios vividos. Las fiestas, las calles, los bares, los besos, las manos que se soltaban, los ocultos rincones de la pasión. Y volvió al lugar en donde todo había comenzado. Estaba otra vez frente al aire, de regreso al patio del instituto. El tiempo parecía haberse detenido. Aún se sostenían cerca. Aún era el instante después del beso. Leire seguía tan luminosa como siempre, pero ahora había algo distinto en su mirada, una tristeza absoluta. También ella había visto lo mismo, también había sido testigo. Un par de lágrimas cayeron por sus mejillas y quiso decir algo, una excusa o una aclaración, lo que fuera, pero no supo cómo. Javier solo murmuró. Ahora lo entiendo. Por eso no podías darme una respuesta, ¿verdad? Porque de un modo u otro, esta historia siempre iba a terminar así. No hubo una respuesta, porque no la había, porque nada de aquello era culpa de ella. Ese era su destino. Y muy a su pesar, Javier no tuvo más opción que entenderlo. Ante el silencio, solo tuvieron el impulso de abrazarse, fuerte, muy fuerte, como si con eso pudieran salvar algo. Y luego, sin palabras,
comenzaron a alejarse, cada uno por su lado, como quien sabe que ya no hay más que decir. Con el paso de los días, Javier volvió a verla un par de veces. Intercambiaron algunas miradas, pero ya no había brillo ni misterio. Era como si no se reconocieran, como si el hechizo se hubiera roto del todo. Poco a poco, aquella imagen inmensa del Leire, que alguna vez pareció ajena al mundo, elevada, única, comenzó a diluirse en la paleta gris del colegio, hasta volverse parte de lo cotidiano, hasta que un día simplemente desapareció. Javier cayó en una tristeza inmensa. Los viernes y luego todos los días se volvieron opacos. Amanecía más tarde, anochecía más temprano. No volvió a cruzarse con ella, pero a veces sentía que Leire andaba por ahí, tal vez caminando por otro pasillo, tal vez en otra dimensión, esa misma dimensión a la cual él no pertenecía, pero de la que, quién sabe cómo, por algún error o por el azar, ella había venido por un momento a darle color y sentido a su mundo. Una tarde nublada, después de varios meses de ausencia, Javier volvió a sentarse en la banca donde solía encontrarse con Astrid. El viento frío le acariciaba el rostro, y los árboles del patio parecían más secos, más solitarios. Se quedó mirando el horizonte sin fijarse en algún punto en absoluto. Solo se dejó llevar por el gris del cielo. Astrid apareció de repente. Venía con paso firme, como siempre. Lo vio y se detuvo un segundo, sorprendida. Se cruzaron las miradas y ella frunció el ceño. Pero miren quién se dignó a aparecer. ¿Se puede saber en dónde diablos estaba metido todo este tiempo el señorito? Javier apenas respondió con un gesto leve, una media sonrisa sin vida, y eso fue suficiente para que Astrid comprendiera. Lo miró como solo lo hacen quienes saben leer las almas, y entendió que él ya no era el mismo. ¿Qué te pasó, Javier? ¿En dónde estuviste todo este tiempo? Javier abrió la boca. Su mirada se perdió entre los árboles del patio. Yo no sé cómo decirlo. Finalmente bajó la cabeza, derrotado. Inmediatamente Astrid se sentó a su lado. Lo abrazó con fuerza. No preguntó nada más. Simplemente lo rodeó con sus brazos como quien abraza a alguien que ha vuelto desde muy lejos, de un viaje que nadie más vio. Te busqué durante meses. Amigo, de verdad pensé que te había tragado el mundo. Te extrañé tanto. Lo siento, Javi. Lo siento muchísimo. Por lo que sea que te haya pasado. Y entonces lloró. Astrid lloró por él, porque en ese silencio, en esa mirada apagada, supo que su amigo había perdido algo tan grande, algo que nadie más habría notado, porque para los demás no había pasado nada, porque nadie entiende la pena de un amor que nunca fue visible. Y así se quedaron, en silencio, compartiendo ese espacio donde el tiempo parecía detenerse, donde la quietud prometía poco a poco empezar a curarlo todo. Esa noche, Astrid volvió a soñar con el Javier de las praderas. El cielo era gris y el viento arrastraba un silencio pesado.
La segunda tumba estaba terminada. Sobre la lápida, recién puesta, podía leerse: Javier Paisal, 1998-2003. Astrid se acercó despacio, con una mezcla de rabia y tristeza. Lo siento mucho. No merecías esto. Esa mujer, aunque no sepa quién fue, la odio. El Javier adulto la escuchó con calma. Luego clavó su mirada en la lápida. No la odies, Astrid. Las personas no son demonios ni son ángeles. Las personas actúan dentro de los límites que otros les permiten y de las libertades que se atreven a tomar. Se quedó en silencio un momento y luego continuó. Yo no podría odiarla. Ella fue una parte importante en mi vida. Con Leire dejé atrás esa parte temerosa e ingenua de mí. Me enseñó a arriesgarme, a salir de esa adolescencia que era más bien una prolongación de la infancia. Con ella me animé a querer de verdad, a enfrentar el miedo. Pero te hizo daño. Pude notarlo. Cargabas heridas muy profundas, amigo. El dolor es inevitable. Es parte de la apuesta cuando uno ama. Javier hizo una pausa. No había tristeza ni rencor en su voz, solo una calma lúcida. Uno nunca será suficiente para los demás. Todos buscan algo, y si uno no encaja, simplemente siguen adelante. No importa cuánto amor sientas. Eso puede no ser suficiente para quien amas. Y no tiene sentido quedarse en el papel de víctima ni aferrarse al sufrimiento. Leire estaba en su propia búsqueda, y yo no era nadie para interponerme. Con el tiempo entendí que tampoco me habría gustado forzar un lugar para mí en su historia. La amé. La amé como supe, como pude, con todo lo que fui en ese momento. Con eso y con el recuerdo de esos viernes de mañanas soleadas, me quedo tranquilo. No me debo nada. Astrid se sentó sobre la hierba, cerca de Javier. Javier se puso de pie y fue por la pala. Se detuvo unos segundos frente a la tierra removida. Respiró profundo y clavó el filo de hierro en otro lugar. Astrid lo miró desde donde estaba. ¿Qué haces ahora? Javier la miró como quien ha aceptado su tarea. Querida amiga, afortunadamente, del amor uno puede volver. Pero hay cosas en la vida de las que no se regresa. Y si alguna vez logras escapar, será dejando atrás una parte de ti. A veces más de una. Y a eso sí hay que temerle. Javier se inclinó sobre la tierra y comenzó a cavar con lentitud, como si aquel acto mereciera respeto. Entonces, con una voz serena y firme, dijo: Vendrán muchos más. Esto apenas comienza.